Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Escuchas Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol, por supuesto, siempre con los temas, los personajes, los invitados que nos afectan realmente frente a lo que como humanidad estamos enfrentando. Continúa una tremenda ola de calor en Europa. Acá en Sudamérica tenemos también una variabilidad climática tremenda. Sin duda, todas las naciones, la sociedad como tal tiene que adaptarse, tiene que prepararse, los estados tienen que asumir compromisos. Y sí, vamos a hablar de ello, de compromisos climáticos, en este caso de Colombia. Les cuento, nuestro país está en un proceso de actualización de la contribución determinada a nivel nacional, es decir, los compromisos climáticos que Colombia presentará a finales de este año ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esto es bien importante, será en la COP30 en Brasil. Y para hablar de este tema, pues queremos saludar a Carolina Useche. Carolina es directora del programa de Clima, Economía y Finanzas de WRI Colombia. Carolina, ¿qué tal? Bienvenida a Caracol Radio, bienvenida a Planeta Caracol. Muchísimas gracias por la invitación. Acá feliz de acompañarlos y ojalá podamos tener una conversación muy interesante. Muchas gracias. Claro que sí, y bueno, lo venimos mencionando, ¿no? En Europa, picos de calor, temperaturas de 43, 46 grados, y esta semana en Bogotá tuvimos frío. Bueno, hemos tenido intensas lluvias desde comienzo de semana, emergencias en el Meta. Mira que el cambio climático es una realidad, ya no es como le decían a mis tíos hippies hace 30, 40 años que era un discurso. No, mis tíos hippies tenían la razón y la tuvieron durante todo este tiempo. Ellos tenían la razón del por qué deberíamos relacionarnos de forma equilibrada y armónica con la naturaleza, con los recursos naturales. El impacto de nuestras actividades sobre el planeta, pues hoy es evidente. Pero bueno, cierro este comentario para comenzar justamente, Carolina, a consultarte. ¿Cómo ven ustedes que Colombia esté actualizando estos compromisos climáticos? ¿Cuáles deberían o deben ser esos retos que asumamos en la próxima COP30 en Brasil? Bueno, qué gran pregunta. Creo que Colombia está haciendo este proceso de actualización, al igual que todos los países que hacemos parte y que afirmamos el Acuerdo de París. Eso es un compromiso que cada país debe entregar como su plan de acción climática y debe entregarse cada 5 años. Entonces, Colombia ya entregó unos primeros compromisos en el 2020, donde nos comprometimos como país a reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero y también nos comprometimos con 30 medidas de adaptación a cambio climático. Y este año 2025 pues ya se cumplen esos primeros 5 años, debemos reportar cómo vamos y sobre todo cómo debemos incrementar la ambición. Tal como lo dijiste, actualmente Europa está en una ola de calor muy fuerte, alcanzando más de 40 grados en algunas ciudades, pero a su vez en Sudamérica hay una ola de frío. Inclusive Buenos Aires llegó a 1 grado, a Wow. 0 grados, y nevó en Buenos Aires, como hace 19 años no nevaba. Entonces, lo que estamos viviendo son estos eventos climáticos extremos y por lo tanto el mundo está poniendo sus ojos en la adaptación. Y Claro. lo mismo está haciendo Colombia. ¿Cómo? Porque ya el clima está cambiando y ya cambió, como decías, hace 30 años tus tíos decían, Sí. esto es un tema urgente y hoy en día la gente reconoce que el clima está loco y que el clima cambió y sigue cambiando. Entonces, creo que tanto el gobierno nacional como los gobiernos subnacionales, porque creo que no hay una sola ciudad del país o un solo municipio que no reconozca que el clima está cambiando y puede ser un problema o un problemón. Tal como decías, el año pasado tuvimos los incendios forestales por todas partes y eso afecta a la calidad del aire, eso afecta las lluvias, pero este año tenemos estos fríos espantosos, pero también muchísimas lluvias y lo que pasó estos días en Villavicencio Tremendo. es una alerta porque generalmente lo tenemos ahorita Villavicencio presente, pero pasa constantemente en Antioquia y pasa constantemente en Caribe, que los ríos
llegan con una fuerza y con muchísima agua y revientan y pues desafortunadamente afectan cultivos, afectan casitas y en últimas afectan personas y familias. Y eso es lo que estamos tratando de evitar o cómo nos adaptamos a este nuevo clima. Claro, has dicho algo no, varias líneas de trabajo súper importantes, Carolina, y quiero, no sé, focalizarlas inicialmente en departamentos y ciudades. Es básico Sí, en el caso de Colombia, Carolina, que alcaldes y gobernadores tengan en su plan de gobierno acciones climáticas, dependiendo de la región, ¿no? Por supuesto, tenemos todos los pisos térmicos en Colombia y una cantidad de fenómenos y conflictos con los recursos naturales diferentísimos en cada región, pero allí sería un excelente motor de acción climática justamente frente a cada reto en las diferentes regiones. ¿Cómo lo ven desde WRI? pues así es, y creo que ya está pasando. Ujú. Independientemente que hablemos o no de cambio climático, las gobernaciones, las regiones sí reconocen que su clima está cambiando y que eso afecta directamente su desarrollo. Ciudades como Cali, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Armenia, Pereira, Valledupar, Montería, reconocen que el clima afecta su propio desarrollo. Las olas de calor en Montería han alcanzado 46 grados. El año pasado Barranquilla, el mismo día, estaba en una ola de calor en la mañana y en la noche tuvo un vendaval y varios comercios se vieron afectados. Varios supermercados se quedaron sin techo y sin energía y no podían atender a las personas. Hospitales se quedaron sin energía. Ujú. Entonces, creo que ya los gobiernos nacionales reconocen esta problemática. Muchos en su plan de desarrollo tienen acciones climáticas, muchos asociados, por ejemplo, a arbolado urbano. Ujú. Barranquilla, Montería, Valledupar, ciudades del Caribe que han alcanzado temperaturas extremas, reconocen la importancia de la naturaleza y de la biodiversidad en las ciudades. Pero otras ciudades, por ejemplo Cali, también reconoce la importancia, por ejemplo, de la descarbonización del transporte y cómo pensar, como Bogotá, en diseñar sistemas para reducir el uso de emisiones en el transporte y así mejorar las condiciones en las ciudades. Claro. Entonces creo que Ajá, independientemente de la región, sí. si ya lo estamos pensando, lo que hay que hacer es acelerar e incrementar la ambición. Claro, todo ello y para ilustración de todos los queridos oyentes de Caracol Radio, acá en Colombia, en el mundo y en Planeta Caracol, es hablar de adaptación al cambio climático, todo lo que nos has planteado, lo que nos has expuesto, Carolina. Sí, pues la reducción de emisiones es lo Ujú. que llamamos mitigación, que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, porque recordemos que el causante del cambio climático y de que estos eventos climáticos extremos estén más intensos y con mayor magnitud es por efectos del cambio climático. Claro. Y esto se debe a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, todos y todas somos responsables de alguna manera en reducir nuestras propias emisiones. Por eso el consumo responsable es tan importante. Pero a su vez, dado que ya el problema está aquí y Ujú. ya no lo podemos negar y está encima de nosotros prácticamente, es cómo respondemos a ello, ¿no? Claro, Entonces, ¿sabemos que van a haber más inundaciones? Sí. sí. ¿Van a haber más huracanes? También. ¿Más fuertes los huracanes? También. Olas de calor más fuertes, entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, con nuestra energía que depende de hidroeléctricas? Ujú. ¿O qué hacemos con el agua que consumimos? Justamente antes de empezar la entrevista Sí, estábamos hablando de cómo Bogotá estuvo un año, o sea, la capital del país estuvo 12 meses en un racionamiento de agua, exacto. que esto para nuestra competitividad puede ser crucial como ciudad, De ¿no? Y acuerdo. para nuestro bienestar, porque creo que ya todos estábamos aburridos de estar recogiendo aguas en baldes. Sin duda, Ya. yo creo que se disparó la venta de baldes, eso fue lo único bueno para la productividad. Eso es muy cierto, pero creo que ya al final la medida lo que Ujú. hizo es que la gente empezara a rechazarlo, ¿no? De Pero acuerdo. debemos tomar conciencia y de largo plazo en que el agua es un recurso que puede ser agotado y que puede ponernos
una vida difícil y compleja. Eso es. Pero esto lo vive el Caribe todo el tiempo, Claro, ¿no? claro, y la electricidad en el Caribe es una cosa de locos, por supuesto, por las temperaturas consumen mucho más de lo que puedo consumir yo aquí en la capital de la República, pero lo que tú dices de la seguridad hídrica es fundamental y allí, Carolina, podríamos asociar, potenciar la restauración de ecosistemas. Mira cómo hemos evolucionado, ¿no? Ya estamos hablando de restauración. Anteriormente hablábamos de conservación y no contemplación, es decir, claro que podemos hacer una economía verde, economías circulares a partir de los frutos del bosque, en fin, pero ya estamos en el nivel de restauración de ecosistemas. Te pongo un ejemplo, en nuestro país queda algo más o poco menos del 8% de bosque seco tropical en la región Caribe. Hay que multiplicar esas acciones. ¿De qué manera crees tú que Colombia pueda asumir esos compromisos? Es reverdecer el país. Creo que es volver a conectarnos con la naturaleza. Excelente. Más que reverdecer el país, es comprender que la naturaleza no es solo algo bonito que nos ayuda a decorar nuestro territorio. Porque desafortunadamente los ciudadanos vemos la naturaleza es como decoración y como paisaje. Paisaje. Uh-huh. Exacto, pero no reconocemos la cantidad de beneficios y servicios que nos provee la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de adaptación a cambio climático, primero miremos las amenazas. Entonces, inundaciones. Si la inundación va a ser nuestro problema, ¿cómo hacemos para recuperar esa ronda del río? Y donde revienta el río, donde el río llega con más fuerza y más velocidad, ¿cómo hacemos para que allí no hayan casitas o para que no hayan personas que se vean afectadas por ese río que va rápido? Entonces, recuperar de nuevo estas zonas de los ríos, porque los ríos tienen memoria, el agua tiene memoria, eso es importantísimo. Pero, por ejemplo, para los huracanes, entonces uno dice, ¿qué puedo hacer? Manglares. ¿Verdad? Manglares, exactamente, en la Corales. costa. Todo el tema de corales es importantísimo. Recordemos que los corales también capturan carbono y es en los corales donde la mayoría de peces de los que consumimos viven y se desarrollan allí. Entonces, realmente los corales son absolutamente fundamentales. ¿Cómo hacemos para que en las ciudades que ya son calientes, porque hay un efecto isla del calor por el cemento, cómo hacemos para que ciudades como Santa Marta, como Barranquilla, Montería, Sincelejo, llegan a más de 40 grados? Entonces, ¿cómo hacemos para bajar la temperatura de la ciudad que no sea a punta de aire acondicionado? Porque ahí sí tampoco estamos haciendo nada. Sí. Entonces, es lo que en Europa están llamando como la revegetalización de los edificios también. ¿Cómo ponemos vegetación en los edificios o los diseñamos de tal manera donde el viento entre y enfríe el edificio? ¿Cómo hacemos techos verdes para que el sol no le pegue tan duro y ayude a refrigerar el edificio? Entonces, ¿cómo nos toca repensarnos la construcción de las vías, de los edificios, de nuestros apartamentos, de nuestras casas, para que sean acordes al clima que vamos a vivir, pero sin que dependamos 100% de un aire acondicionado, sino usemos la naturaleza para nuestro propio beneficio? Claro. Techos verdes, uno ya ve en diferentes zonas hablo por Bogotá, algunas universidades, centros comerciales con paredes que sobre ellas reposan matas, plantas, y créeme que la sensación térmica es diferente, en serio, a un muro pelado o a un techo pelado. Eso sí es una cosa clara. La protección de, por ejemplo, en Bogotá los humedales, los parques metropolitanos, la arborización es fundamental. Eso es increíble, o sea, y no solo aplica para Bogotá, para todas las ciudades de Colombia. El trabajo con las autoridades ambientales también debe ser interesante, y con los jardines botánicos juegan un papel pues fundamental, creería, Carolina, frente a esta actualización de compromisos climáticos. Por supuesto, y juegan un papel fundamental todo el sistema nacional ambiental del país, las corporaciones autónomas regionales, las secretarías de ambiente. Pero quisiera también hacer y recalcar que las secretarías de planeación, las secretarías de Hacienda, las secretarías de Desarrollo Económico juegan un papel fundamental. Esto no solo se lo podemos dejar a una responsabilidad del sector ambiental, porque imagínate la Secretaría de Planeación Urbana, cómo tiene que incorporar los temas de arbolado urbano, lo que tú decías, de parques de bolsillo, de parques de los barrios, de parques metropolitanos, para ayudar a bajar el calor. Y, por ejemplo, ya está demostrado, y México fue y Ciudad de México fue una de las ciudades pioneras
donde empezó a medir la temperatura y los beneficios de los parques en los barrios para bajar la temperatura ante olas de calor. E imagínate que dentro del parque es 4 grados menos Total. que lo que está afuera. Entonces, y por eso París y muchas ciudades europeas están hacia la revegetalización de sus ciudades, creando más parques urbanos porque necesitan bajarle el calor. Claro. Alemania lo ha Necesitan hecho. que la gente- Alemania lo ha hecho. El reverdecer de Alemania ha sido increíble. Inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, ver uno cómo pues quedaron impactados, pues por supuesto por la triste guerra, pero apostaron por ese reverdecer, Carolina, y hoy por hoy Alemania, aunque tiene sus problemas en cuanto a temas ambientales, le apostó durísimo y en serio está verde. ¿Para qué? Exacto, y la Ujú. renaturalización de los ríos, por ejemplo, Sí, eso es porque ríos fundamental. canalizados funcionan como un tobogán. Sí. Entonces el agua va ¡fiu! A toda velocidad, con muchísima fuerza. Ajá. En cambio, cuando es un río natural o se renaturaliza el río, se colocan, por ejemplo, piedras, se trata de descanalizar Ujú. para que pierda fuerza el agua. Y, Eso es lo que se pretende. y ese punto es súper sensible y súper importante porque en Londres se fregaron porque canalizaron casi todos las quebradas y los ríos y han tenido Sí. problemas, fuertes problemas. De allí la importancia de saber respetar esa memoria y la naturalidad de las fuentes hídricas. Exactamente. Entonces creo que o sea, Europa en este momento es el pionero de cómo renaturalizamos las Ujú. ciudades, pero es que América Latina, sobre todo, como nosotros somos países megadiversos, nosotros Ujú. tenemos mucha biodiversidad urbana Sí. y nos encantan los parques, afortunadamente. Ujú. Entonces, lo que debemos hacer es cómo generamos espacios verdes urbanos, cómo restauramos ecosistemas urbanos, y no es pensar en que el humedal es allá aislado y lo canalizamos, es Integrarlo cómo, e exactamente, es cómo integramos. integrarnos. Sí, así es, integrarnos y entender que la biodiversidad urbana no es solo la ratica o la cucarachita, Ujú. sino que son estos bosques, estas aves, estas mariposas, estos árboles que nos ayudan y nos proveen tantos beneficios para nuestra salud y bienestar. Porque los primeros afectados en una ola de calor somos nosotros. Sí, mira, una anécdota, tal vez estos días, sí, el lunes, martes, cuando cayó tremendo palo de agua, pues yo vivo muy cerca de una de las quebradas que baja acá por los cerros orientales, Sí, Delicias, que queda pues como por la 64. Caminando vi algo que se movía, que en principio café, pensé que era un palito, y resultó ser una pequeña serpiente. Fue tal el volumen de agua que bajó que arrasó, mira, vida silvestre de los cerros orientales. Sin imagínate. importar, me fui a rescatarla y llegué a la quebrada, entré a la parte de plantas y la dejé allá. Mira que tú dijiste al comienzo algo importantísimo. Volvernos a integrar con la naturaleza. Yo lo trato de interpretar como reconocernos también que nosotros somos naturaleza, Carolina. Y dentro de Claro. todos estos compromisos climáticos, nosotros somos, como decían mis tíos hippies, primos hermanos de los árboles, de la vida silvestre, y en ese instante hará seguramente clic y podremos avanzar con la restauración, avanzar con la adaptación al cambio climático de una manera sólida como humanidad, hablando de una sola raza, la raza humana. Realmente es que nosotros hacemos parte del ecosistema y somos una Claro. especie más. Y tenemos que reconocerlo en que somos parte de una red con la naturaleza y que dependemos de ella para vivir. Y entre más rápido reconozcamos esto, más fácil será Sí. nuestra adaptación a este cambio en el clima. Pues bueno, qué delicia de charla, Carolina. Carolina Useche, directora del programa de Clima, Economía y Finanzas de WRI Colombia. Carolina, no sé, una idea de cierre, algo que quieras replicar o una idea que quieras potenciar sobre justamente la actualización de los compromisos de Colombia, compromisos climáticos, esos que vamos a presentar en la COP30 de Brasil. Yo creo que mi mensaje final es que aunque el gobierno nacional y los gobiernos nacionales le están apuntando, creo que este año que es crucial para Colombia, el próximo año que tenemos elecciones, es cómo de nosotros como ciudadanos y ciudadanas exigimos un real compromiso ante las acciones climáticas y que realmente nuestros gobiernos sean unos facilitadores y unos que agilicen la acción climática donde vivimos.
Creo que esto es importantísimo y sobre todo que la responsabilidad también es de todos y todas. Lo que consumimos y cómo vivimos hace parte del problema. Entonces podemos ser la solución también. Muy bien, perfecto. Hemos hablado de la manera como Colombia está actualizando sus compromisos climáticos y hemos hablado con Carolina Useche. Qué gran charla, Carolina. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ti. Qué gran conversación. Ni me faltaba. Que se repita. Claro que sí. Y lo más importante, que tú puedas estar en contacto con todos los oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol. Te deseamos un muy buen día. Gracias, muchísimas gracias y hasta luego. Estás en Planeta Caracol.